Este libro habla con autoridad porque puede cambiar tu vida. Es la palabra revelada de Dios. Tiene un desafío directo para ti. Un desafío que no puedes ignorar. Hay un lugar en Washington, D.C., llamado Museo de la Biblia que abrió hace unos años. Es realmente un monumento a la historia y a la transmisión de lo que llamamos la Biblia, la Santa Biblia, el texto para el cristianismo. Puede ir al Museo de la Biblia como visitante y pasar un día allí aprendiendo sobre este libro, el mejor libro que jamás se haya escrito. Tiene exhibiciones que están diseñadas para educar, para informar sobre la Biblia. Cuando se inauguró el Museo de la Biblia en el año 2017, hubo muchas críticas. Sintieron que el museo estaba demasiado cerca del poder político allí en Washington, D.C., la Corte Suprema, la Casa Blanca y el Congreso. Literalmente, físicamente demasiado cerca y está solo unas cuadras de distancia. Pero la gente realmente se sintió amenazada por tener un museo que ensalza la Biblia en el centro de Washington, pensando que tendría demasiada influencia en los legisladores y el gobierno del país. Tal vez deberían estar un poco nerviosos. Creo que si los líderes de los Estados Unidos o de cualquier otra nación en el mundo leyeran y siguieran la Biblia, harían un mejor trabajo. De hecho, si todos leemos la Biblia y la estudiamos más, seríamos mejores personas para eso. Usted ve, la Biblia es un libro para ayudarlo a tener una vida exitosa, productiva, significativa y feliz, porque el autor de este libro, Dios, afirma ser el creador del universo, el creador de toda la vida humana y el único quien bendice y hace feliz en la vida de todos. Y Dios dice que demuestra que sus palabras son verdaderas. Él dice que el resultado de eso será una vida bien vivida con propósito y significado. En Malaquías 3, Dios dice que pruebes y pruebes que lo que dice es verdad. ¿Cómo es la prueba para vivirla y practicarla? Y Dios dice que si lo haces, te abriré las ventanas del cielo y derramaré una bendición hasta que no haya más necesidad. Lo que es una promesa y también es una garantía y confianza sobre la vida que se puede obtener al comprender lo que dice la Biblia y vivir según cada palabra que dice. Debido a que muchas personas realmente no creen que esta sea la palabra de Dios y que sea un libro exacto por su propia afirmación, en el programa de hoy lo que vamos a hacer es pasar por 3 pruebas separadas. Hay muchas otras, pero solo tendremos 3 de lo que hablaremos hoy para mostrar que la Biblia es verdadera, una revelación confiable y precisa de Dios al hombre, en la que podemos confiar como un libro, como una guía para nuestra propia vida. Vamos a empezar. Veamos la prueba número 1 que podemos estudiar. Es el tema de la astronomía. Ahora la astronomía es un tema fascinante. Otro término para ello es la cosmología, que realmente se introduce en los orígenes del universo. Pero ambas son áreas fantásticas para entrar. Algunas personas creen que los descubrimientos realizados por los astrónomos y físicos en los últimos años al estudiar el universo entran en conflicto con la Biblia y demuestran que la Biblia es un libro obsoleto y que no es realmente relevante. Pero, de hecho, cuando la mira, la Biblia, no hay conflicto por lo que la Biblia dice, incluso con lo que se ha demostrado que es una prueba y es verdad sobre el universo. De hecho, en muchos sentidos, la Biblia ha demostrado estar adelantada a su tiempo en lo que revela sobre el universo y el planeta Tierra que todos habitamos aquí. De la Biblia se dicen muchas cosas fascinantes al respecto. La astronomía y el campo moderno de la cosmología ofrecen pruebas asombrosas de Dios y la Biblia como su palabra. Uno de los hechos fundamentales sobre astronomía ha sido confirmado en la Biblia, y era una verdad entendida en las Escrituras mucho antes de que otros científicos y pueblos modernos descubrieran esta verdad en particular. ¿Qué es? Bueno, veamos una escritura.
y veremos de qué se trata. Isaías capítulo 40, verso 22, hace la declaración de que Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Y miran esta famosa imagen que tomamos de la luna de la tierra e ilustran exactamente lo que dijo en Isaías 40, porque esa expresión, el círculo de la tierra, indica que el profeta Isaías entendió que la tierra era redonda. Y eso es algo que Dios reveló a su siervo Isaías en el siglo VII antes de Cristo. En realidad, más de 300 años antes del nacimiento de Cristo, había otras personas mirando los cielos. Aristóteles, el filósofo griego, fue quien determinó que el planeta debía ser una esfera, que la Tierra tenía que ser redonda. Después de que se observó un eclipse y se señaló que con el eclipse arrojando una sombra circular en la luna, era una prueba de que la Tierra era redonda, porque solo un orbe haría eso. Esto fue cientos de años antes de que Cristo naciera. Y sin embargo, la gente, incluso hoy, discutirá hasta que caigan que la Tierra es plana. Hubo un astrónomo griego llamado Ptolomeo, que vivió en el siglo II antes de Cristo en Egipto. Miró todo esto y dijo que había dos cosas sobre la Tierra que deberíamos notar. Una, dijo Ptolomeo, que la Tierra era el centro del universo. La segunda que dijo es que deberíamos notar que la Tierra era redonda, una esfera, lo mismo que Isaías había dicho cientos de años antes que Ptolomeo. Ahora Ptolomeo estaba equivocado en el primer punto de que la Tierra era el centro del universo, pero tenía razón en su segundo punto de que la Tierra es redonda. Pero a medida que avanzaba el conocimiento, a medida que pasaba el tiempo, algo sucedió. El hombre llegó a aceptar como un hecho de la vida y como un conocimiento aceptado de que esta idea del centro del universo sobre la tierra que Ptolomeo había dicho era cierta. La Iglesia de la Edad Media, la Iglesia Católica Romana, perpetúa el error de Ptolomeo al decretar que la tierra era el centro del universo y que de alguna manera estaba etiqueteada con su doctrina sobre la tierra e incluso sobre su visión, sobre ellos mismos como la Iglesia de Dios. También dijeron que la tierra era plana. Ahora ambas ideas niegan la verdad bíblica y también niegan los hechos de la ciencia. Había un libro escrito por un historiador que estudió todo esto, y especialmente la interacción de la Iglesia con los hechos de la ciencia que se había acumulado a lo largo de los años. Un hombre llamado William Manchester. Él escribió que el mundo, dijo, durante el tiempo que la Iglesia gobernó, durante la Edad Media, creía que el mundo sería inamovible, un disco inamovible alrededor del cual giraba el sol y el resto del cosmos que comprende el cielo. Manchester continuó diciendo, y todo esto era algo que yacía soñadoramente sobre los cielos, habitado por querubines y el infierno, y que ardía en las profundidades del suelo europeo, era esta idea del infierno. Pero el hecho es que, como señala a Manchester, todos creían y sabían en su propia mente que, para ser verdad, que la tierra era plana, la tierra era el centro del universo y que había un infierno en llamas. Todo esto fueron artículos de fe religiosa durante cientos de años en el mundo. Y desafortunadamente es la razón por la que muchas personas han descartado la Biblia como el libro, un libro que es confiable, tanto de conocimiento espiritual como físico sobre la vida e incluso sobre el universo y los aspectos sobre lo que elige hablar. Una cosa que debemos entender, la Biblia no es un libro de texto de ciencias. No, es un libro espiritual dado por Dios. Pero cuando la Biblia habla sobre temas científicos, es confiable y habla en varios lugares sobre el mundo natural. Acabamos de observar uno. Sin embargo, lo que sucede, y ha sucedido históricamente, hay un gran conocimiento falso y hay una gran cantidad de religión falsa que desafortunadamente ha afectado a la humanidad y ha distorsionado la verdad en muchas formas diferentes. En toda esta idea sobre la Tierra y su lugar en el universo, años después, hubo un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnicus, que a principios del siglo XVI concluyó que la visión prevaleciente del universo en el mundo occidental era incorrecta.
Copérnico, después de muchos años de observar los cielos y consultar tablas matemáticas, llegó a una conclusión completamente diferente. Dijo que la Tierra no es un disco sobre el cual gira el Sol. Dijo que la Tierra es una esfera, es redonda y está viajando alrededor del Sol. Ahora, ese descubrimiento trajo una onda de choque, una alarma para muchas autoridades religiosas que sintieron que tenían un bloqueo en este conocimiento, y su punto de vista, el de Copérnico, era tan bienvenido para las mentes educadas de su época como la peste. De hecho, cuando hizo su presentación de su evidencia, Copérnico fue abucheado por sus compañeros y fue rechazado por hombres destacados en educación y religión. Las viejas ideas, incluso las falsas, mueren con dificultad incluso en presencia de los hechos. Eso es un hecho de la historia. La Iglesia Católica Romana calificó a Copérnico como apóstata, alguien que estaba sujeto a ser desechado porque desafió la sabiduría convencional del día. Bueno, el caso no había terminado en ese momento. Unos años después de Copérnico, otro astrónomo llamado Galileo, un italiano, también confirmó con su telescopio que lo que Copérnico dijo sobre la Tierra girando alrededor del Sol y siendo un orbe redondo era realmente cierto. Galileo dijo que la Tierra no era el centro del universo, pero la presión de la Iglesia obligó a Galileo a retractarse, negar lo que dijo y rechazarlo. Pero sus descubrimientos no serían restringidos, resistieron la prueba del tiempo. Pero lo que sucedió como resultado de todo esto fue que el control de esa religión, y era una religión falsa en ese momento, el control que tenía en la mente de los hombres comenzó a plegarse. Los descubrimientos de Copérnico y Galileo desencadenaron la mayor crisis de credibilidad que tuvieron que enfrentar las autoridades eclesiásticas de la Edad Media. Presentaron su opinión humana y fue revocada por la observación científica y la experimentación. La creencia en la Biblia y la autoridad eclesiástica nunca serían las mismas. Y había comenzado un movimiento en la mente de muchos. Desacreditaría las Escrituras como una fuente legítima de autoridad. Y esa es la desafortunada consecuencia de la discusión revolucionaria de Galileo. Hay un Salmo 93 que dice que el mundo está establecido para que no pueda moverse. Salmos 93, versículo 1. Ese versículo tampoco entra en conflicto con el hecho de que Dios ha colocado la tierra en una órbita solar. Verifica lo que el hombre ha aprendido del estudio de la astronomía y la física, y que el comportamiento de la Tierra es fijo y predecible. Dios puso a la Tierra en su órbita alrededor del Sol, y como señala el Salmo, hay una constancia fija sobre la Tierra que controla las fuerzas que nos rodean. No se encontró que la Biblia fuera un error, sino la interpretación que habían adoptado las autoridades religiosas. Los hechos simplemente confirman lo que la Biblia había dicho todo el tiempo. Esa es la astronomía, un pequeño aspecto de la astronomía y lo que la Biblia dice que al menos nos muestra mucho antes de que la ciencia lo confirme. Estaba diciendo la verdad sobre el universo. Luego veremos otra clave, y esa es la clave de la profecía. Pero primero me gustaría mencionar el libro que estamos ofreciendo hoy, la guía de estudio llamada ¿Se puede confiar en la Biblia? Si alguna vez se tomó el tiempo para demostrar realmente la autoridad de la Biblia, es posible que haya descubierto que faltan ciertas cosas. Creo que este folleto lo llevará a través de una serie de temas que lo ayudarán a comprender que Dios es verdadero. La Biblia es una prueba de lo que Dios ha revelado a la humanidad a través de su palabra escrita y revelada. Por lo tanto, puede solicitar su copia gratuita solicitando en idoai.org o escribiendo a la dirección que aparece en su pantalla y descargando una copia con información adicional que ayuda a comprender exactamente de qué estamos hablando. Ahora veamos la prueba número 2. Es el tema de la profecía. La profecía es la capacidad de pronosticar el futuro, y la gente está fascinada con la profecía bíblica. Este puede ser uno de los mayores atractivos que la gente tiene en algunos casos a la Biblia, pero es una prueba fascinante de la revelación de Dios. Muchos descartan la profecía porque la gente hace predicciones tontas sobre cosas como cuándo volverá Cristo y otras afirmaciones extravagantes sobre la profecía para presentarse como una autoridad. Pero cuando las profecías de la Biblia son consideradas cuidadosamente,
revelan que las predicciones precisas de Dios que hace sobre eventos futuros son verdaderas. De hecho, la profecía bíblica ha predicho una serie de circunstancias que se han realizado o hecho posible solo en los tiempos modernos. Veamos 4 de esas cosas en este momento por un minuto. Una es lo que llamamos transporte masivo y la explosión del conocimiento. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4, hay una declaración dada a Daniel por un mensajero angelical al final de una larga lista de profecías que le dice a Daniel que en el tiempo del fin, el tiempo en el que estamos viviendo ahora, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Muchos corren de aquí para allá. Eso no se refiere obviamente al ritmo de viaje y aprendizaje en los días de Daniel. En los días de Daniel el viaje era a pie, en un animal o en medio de transporte de animales como un carruaje. Lo que realmente dice es que llegará un momento en que habrá una gran desviación de ese antiguo tiempo de viaje y de lo que la gente estaba acostumbrada. Lo que se le dijo a Daniel sobre el conocimiento y el aumento del conocimiento no sucedió hasta el mundo moderno, cuando la ciencia y la industrialización dieron lugar a un rápido aumento en el transporte masivo y la explosión del conocimiento que tenemos hoy en la era actual de la información con Internet. Y es un periodo de tiempo fantástico, pero Daniel 12:4 apunta a un tiempo que describe exactamente nuestro día de hoy. La segunda cosa a considerar es lo que llamaríamos comunicaciones masivas. Una de las fascinantes profecías de la Biblia, Apocalipsis 11. Hay una profecía sobre 2 personas llamadas los 2 testigos. Estos 2 testigos dan testimonio ante Dios como sus siervos al final de la era, ante un gran poder político y religioso que gobierna y domina el mundo en este momento. Y dice acerca de ellos, cuando finalmente serán asesinados después de 3 años y medio, y sus cuerpos estarán en la gran ciudad, Jerusalén. Que sus cuerpos yacerán en la calle de esa gran ciudad, verán sus cuerpos muertos 3 días y medio. ¿Cómo verán y presenciarán los pueblos de la tierra los cuerpos muertos de estos 2 testigos? Eso requeriría tecnología moderna como la televisión, por satélite, como Internet o algún otro medio de comunicación electrónica. Todo inimaginable en el siglo I, cuando esas palabras fueron escritas en esa profecía particular. La Biblia se adelantó a su tiempo porque Dios puede predecir el futuro. El tercer punto que debemos observar es lo que se llama la explosión demográfica. Y esto está conectado a una profecía, nuevamente en Apocalipsis 9, donde en el movimiento de ejércitos y pueblos, en una época de lucha mundial, había un ejército masivo de 200 millones de personas. 200 millones de personas en cualquier tipo de situación es una cifra asombrosa a considerar. Y sin embargo, hoy es posible, dada nuestra población mundial. Apocalipsis escribió en el siglo I, la población mundial estimada era de unos 300 millones de personas. ¿Cómo podrías tener un ejército de 200 millones? Y durante muchos años después de eso, la población del mundo no creció realmente en un factor significativo. La población mundial tardó más de 1600 años en duplicarse. La idea de un ejército de 200 millones de hombres era inconcebible en el siglo I, excepto en virtud de este hecho llamado profecía bíblica que preveía un momento en que sería posible. La cuarta cosa a considerar en esta área de la profecía es la destrucción masiva y la posibilidad de extinción humana. El ejército mencionado anteriormente está influenciado por poderes demoníacos que asesinan a 1/3 de la humanidad. Cristo dijo que en los últimos días habrá un tiempo de gran angustia, como nunca antes había habido desde el principio del mundo, si el tiempo de los problemas no se acortara. Dios dijo, ningún ser vivo podría sobrevivir, pero por el bien de los elegidos de Dios se acortará. La capacidad de matar a tantos, a toda la humanidad, no existía en el siglo I y no sucedió hasta la proliferación de armas nucleares en el siglo XX. Estos factores por sí solo deberían hacernos querer profundizar en un estudio de la Biblia para comprender sus orígenes y su credibilidad. La guía de estudio del folleto bíblico que ofrecemos hoy es ¿se puede confiar en la Biblia?
expone cómo la profecía y uno de los grandes problemas y pruebas de si la Biblia es verdadera, y cree que otros puntos pueden ayudarlo a comprender eso. Encontrarás ejemplos tras ejemplos de profecías bíblicas que se cumplirán. Por lo tanto, nuevamente queremos que solicites su copia gratuita contactándonos en iduay.org. Hay una última área para que observemos y es lo que llamamos arqueología. La arqueología es otro tema fascinante. He tenido un poco de experiencia en eso en mis primeros años trabajando en un sitio arqueológico bíblico en Israel. La arqueología es una recuperación del pasado y los restos materiales de las vidas y actividades de personas pasadas. Y la arqueología bíblica es el estudio de civilizaciones antiguas que están conectadas y registradas en la Biblia. Ahora los arqueólogos de la Biblia lo que buscan hacer es establecer el hecho de que lo que la Biblia dice, si es verdad o no, las personas, los lugares, los eventos que están dentro de las Escrituras. Hay una pieza de arqueología que podríamos observar que conecta la profecía bíblica que ya hemos discutido y confirma la verdad de la Biblia y el control de la historia de Dios. Es la prueba ofrecida de la existencia de un hombre llamado Ciro el Grande de Persia. Hay una profecía en el libro de Isaías, uno de los grandes profetas otra vez, que hablaba de un hombre llamado Ciro, que conquistaría una ciudad con puertas, con hojas y restauraría al pueblo de Dios. Ciro debía realizar todo mi placer, incluso diciéndole a Jerusalén, serás construido en el templo, se colocarán tus cimientos. Esto es lo que dice la Escritura. Dios también predijo que Ciro construiría mi ciudad, que hablaba de Jerusalén, y dejaría en libertad a mis exiliados. Estas son profecías que se mencionan en Isaías 44 e Isaías capítulo 45. Pero ¿sabes qué? Esas profecías se hicieron 150 años antes de que realmente ocurrieran, porque en el año 538 a.C. así sucedió. Y este notable cilindro del rey Ciro de Persia que ves aquí encontrado y desenterrado en el área de Irak moderno, fechado en 538 a.C. y hoy encontrado en el Museo Británico, registra la conquista de Ciro de la antigua Babilonia, pero también su política de tolerancia hacia personas y un patrocinio de personas que regresan a sus religiones y tierras nativas. Es consistente con lo que la Biblia predijo que sería su política cuando permitió que los cautivos judíos regresaran de Babilonia a la tierra de Israel. Es una profecía asombrosa, es una pieza increíble que se desenterró en esa área que realmente registra lo que sucedió. Esto se puede ver en el Museo Británico, ha sido estudiado y en realidad corrobora el relato bíblico en el libro de Esdras de los judíos que regresaron a Jerusalén. Es solo una de las muchas profecías y hechos asombrosos que se han registrado en la Biblia y que han sido probados por cosas que han sido extraídas de la tierra. De hecho, la arqueología bíblica demuestra ser una herramienta precisa para ayudarnos a comprender que se puede confiar en la Biblia, que es verdadera y precisa. Cubrimos muchos otros detalles sobre esto en este folleto en particular. Puedes basar su vida en lo que dice. El libro de los libros es, de hecho, el manual de instrucciones de Dios para nosotros. Queremos que obtengas una copia de esto contactándonos en iduay.org o escribiéndonos en la dirección que aparece en su pantalla o visitando beyondtoday.tv y descargando una copia para su uso, y lo llevará a través de mucho más de lo que hemos podido cubrir aquí hoy sobre la arqueología, profecía y astronomía y algunos de los hechos sorprendentes que la Biblia nos ayuda a entender y confirma muchas cosas que podemos ver y comprender y la capacidad de tener fe en lo que dice este libro. Pero quiero dejarlo con algo que nos ayuda a entender la Biblia, y esa es la conexión real que puede hacer con nuestro propio mundo. La Biblia es un libro sobre nuestra vida diaria. La verdadera prueba de la Biblia y de que es verdadera es el impacto que tiene en tu vida. Ahí es donde todo se une. En 2 de Timoteo 3, el apóstol Pablo dijo algo: ¿has seguido cuidadosamente mi doctrina, mi forma de vida, mi propósito y mi fe, paciencia, amor y perseverancia y todo lo que me ha sucedido? De todos ellos, Dios me ha librado. Pablo entendió que Dios estaba en su vida, que Dios lo estaba librando de tiempos difíciles y de prueba. Y Dios nos libera.
Él trabaja con nosotros, pero el punto es que tenemos que aplicarnos para entender exactamente lo que está haciendo. Debemos adorar y obedecer a Dios con una pasión que hace que las Escrituras cobren vida. Pablo también le dijo a Timoteo que todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución, pero los hombres malvados y los impostores engañarán y serán engañados. Continúa las cosas que has aprendido, te has asegurado, sabiendo que las has aprendido de mí y desde la infancia has conocido las Sagradas Escrituras, que son capaces de hacerte sabio para la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y luego Pablo da un principio para ayudarnos a entender las Escrituras. Todas las Escrituras dadas por inspiración de Dios. Dijo que la Biblia no es un libro seco, polvoriento y antiguo, escrito por personas analfabetas de un periodo antiguo. La Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, que es la enseñanza para la reprensión o la corrección, que es la instrucción en la justicia. Esto describe el camino hacia el éxito, un nivel de éxito bíblico que realmente importa más en nuestra vida. Puede estudiar todo tipo de otros libros sobre el éxito y cómo llevarse bien, pero esos libros en nuestros estantes no son el mejor maestro que tenemos. He leído muchos de ellos y ¿sabes algo? En los últimos años me he dado cuenta de que este libro, la Biblia, es el que me instruye en la rectitud y es realmente la base de cualquier otro libro sobre el éxito, el liderazgo o la gestión que puedas ver. Todos esos libros que queremos leer para obtener comprensión. Este libro habla con autoridad porque puede cambiar tu vida. Es la palabra revelada de Dios. Tiene un desafío directo para ti, un desafío que no puedes ignorar. Y tenemos que aceptar ese desafío y animarnos y comenzar a vivir y basar nuestra vida en sus enseñanzas. Contáctenos ahora para recibir el folleto gratuito que ofrece en el programa de hoy. Se puede confiar en la Biblia. La Biblia ha sido llamado el libro de los libros, pero ¿se puede confiar en ella? ¿Dios realmente inspiró esta colección de textos antiguos? ¿Se contradice o contiene errores? Nuestra ayuda de estudio gratuita, ¿se puede confiar en la Biblia? Tiene las respuestas. Te lleva a través de ellos cualquier prueba de que la palabra de Dios se puede creer. También muestra la sorprendente e inspiradora historia de la Biblia, junto con ejemplos de profecía que ya se han cumplido. Aprenda cómo puede probar la autoridad de la Biblia. Ordénelo ahora contactándonos en edway.org o escribiendo a la dirección que se muestra en la pantalla. La Biblia está bajo ataque como nunca antes, pero también es más necesario que nunca en una sociedad que se aleja más de la religión. Cuando solicite esta ayuda de estudio gratuita, también le enviaremos una suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias le brinda una comprensión del mundo de hoy y una esperanza para el futuro. 6 veces al año leerá acerca de los acontecimientos mundiales actuales a la luz de la profecía bíblica, así como de conocimientos prácticos para mejorar su matrimonio y su familia. Contáctenos hoy para recibir su folleto gratuito. Se puede confiar en la Biblia y su suscripción gratuita de 1 año a la revista Las Buenas Noticias. Contactándonos en edway.org